Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Alma Visión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arenas. Nuevamente bienvenidos a este subprograma El Pastor de Hoy, que como siempre tiene la intención y el propósito de llevarles a ustedes la palabra del Señor, traída a través de los hombres y mujeres escogidos por Dios para capacitar a su iglesia, capacitar a su pueblo y aún capacitar a este mundo que vive sin Dios. Y cuando pienso en el mundo que no tiene a Dios, indudablemente, invariablemente, que viene a mi mente esa lacra social que es la drogadicción, que ha roto hogares, que ha descompuesto vidas, que ha hecho estragos. La drogadicción, sin duda alguna, es un instrumento poderoso del enemigo para este tiempo. Pero como siempre, Dios ha levantado hombres y mujeres que se paren en las brechas, llenos del conocimiento de Dios, llenos de la verdadera ciencia humana, que vengan a hacer bandera y en el nombre del Señor detener toda lacra social, detener al enemigo con toda su fuerza. Impresionado fui un día por el doctor Santiago Lastra Morales, un hombre de Dios, un apóstol de Dios, pero también de acuerdo al mundo, a la ciencia y a la educación, doctor en medicina, un hombre que se ha especializado en ver cómo robarle al enemigo, hombres y mujeres que han caído en estos lazos de la drogadicción. Y cuando yo le escuchaba hablar de la dimensión espiritual de la drogadicción, mis oídos se pusieron atentos, porque yo nunca había relacionado el aspecto espiritual como lo escuché de él con la drogadicción. Y desde ese momento fue mi intención, así como yo fui enriquecido, también enriquecerlo a usted a través de él. Y agradezco mucho al doctor y apóstol Santiago Lastra que haya tomado su tiempo y venido desde lejos para estar aquí en El Pastor de Hoy y capacitar su vida, enriquecer su vida como yo he sido enriquecido al escuchar de él lo que usted y yo ahora a través de la televisión, a través del Pastor de Hoy, escucharemos alrededor del mundo. Doctor y apóstol, sea bienvenido a este programa y valoro mucho su disposición para servir a Dios al estar con nosotros y dirigirse a esta preciosa teleaudiencia. Gracias, Pastor Arenas, por esta oportunidad que me da de poder llegar al público, a las familias que están sufriendo esta azote, esta enfermedad, y decirles que hay esperanza. Doctor apóstol, me llamó mucho la atención cuando usted dijo que había una dimensión espiritual en la drogadicción. Yo quiero que usted fluya con ese conocimiento y esa llenura del Espíritu acerca de esta área que los medios comerciales manejan la drogadicción, manejan el conflicto, pero solo los hijos de Dios pueden ver una dimensión que el mundo no ve, y usted ha visto esa dimensión y quiero que la abierta a nosotros. Exactamente. Nosotros como profesionales de la medicina estamos entrenados para buscar ir a la raíz de las enfermedades y curar, tratar de curar al paciente. Cuando no se puede curar, cuando menos no dañar. Y estamos entrenados para buscar las causas físicas de las enfermedades, las causas emocionales, y esto es lo único que buscan los profesionales de la medicina, porque como médicos podemos conocer el 99% del cuerpo humano, conocemos un 10 o un 15% del área almática o psicológica de las personas, de los pacientes, pero en el área espiritual, la medicina humana tiene cero conocimiento del aspecto espiritual del ser humano. Y el ser humano es un ser tridimensional, es un ser creado a la imagen de Dios, un ser físico, psicológico y espiritual. La Organización Mundial de la Salud habla que la salud
es el completo estado de bienestar físico, social y psicológico de la persona y no solo la ausencia de enfermedades. Pero para nada menciona el aspecto espiritual, porque sabemos que son organizaciones humanistas que no tienen conocimiento de la esfera espiritual. Yo como miembro de la Academia Americana de Psiquiatría de las Adicciones, participé en el año 2000 en una de las conferencias donde se analizaba el futuro de la psiquiatría, específicamente en el área de las adicciones. Y el director de la organización, de la asociación, mencionaba que la psiquiatría estaba 100 años atrasada, debido a que la psiquiatría, la psicología, el objetivo del estudio es el estudio de la psique, del alma o del espíritu del ser humano. Pero a raíz del advenimiento del método científico hace 100 años, Freud y los fundadores hicieron una desviación y se dedicaron adoptaron el método científico en el cual solamente era materia de estudio lo que se podía tocar, pesar y palpar. Y entonces se dejó atrás el área espiritual, que era el objetivo, que es el objetivo o debe ser el estudio de la psicología y de la psiquiatría. Y entonces ellos decían que era tiempo de que la ciencia fuera más humilde y que prestáramos oído a los trabajadores sociales, a los ministros, a las religiones que han estudiado más a fondo el área espiritual del ser humano, tratando de buscar soluciones. Yo he entendido que esta enfermedad no solamente afecta el área física del ser humano, el área mental o psicológica, sino que afecta mayormente, y la raíz del problema en un 75% radica en el área espiritual del ser humano. Me detengo ahí, doctor. El problema en un 75% de la drogadicción radica en el aspecto espiritual. Sí, señor. Entonces veo yo que la ciencia fuera de Dios está muy limitada para curar una enfermedad, que el 75% está fuera de las herramientas con las que cuenta. Por eso valoré mucho el día que le conocí y que escuché de usted vertir esta gran verdad. Definitivamente, la solución a los problemas de la drogadicción, todos los conocimientos bioquímicos del funcionamiento cerebral, todos los conocimientos farmacológicos de los usos de los medicamentos y desarrollo de medicamentos que nos ayudan para traer una estabilización en un cerebro alterado en su función a causa de las drogas, representa solamente el 5% de la solución del problema. Ilimitado. Cuando entramos al área psicológica, vemos a una persona dañada, una persona afectada en sus sentimientos, emociones, pensamientos, etcétera. Y a través de las ramas de las herramientas que la psicología nos permite usar, nosotros podemos ayudar en un 10% más al paciente. Pero definitivamente el problema radica en el área espiritual, por lo cual, a causa del desconocimiento de la ciencia humana, es una enfermedad incurable hasta el momento. Así es. Doctor, pero aquí vemos en su persona que Dios no desecha la ciencia. Exactamente. Pero Dios le da el lugar que la ciencia debe tener, y usted como hijo de Dios, como apóstol, da ese lugar, que ese conocimiento es válido, ¿no? El 10%, el 5% en cuanto a las cosas que se deben saber o se tienen que saber y que verdaderamente sí ayudan a la condición física, no ignorarlas, valorarlas, pero ir al meollo, al fondo del asunto, que es espiritual. Es muy interesante escuchar, apóstol, de usted, como lo hizo en la ponencia que yo tuve la oportunidad de estar,
cuando usted menciona que los elementos químicos de la droga producen solamente una condición en el cerebro que la predisponen, no que generan, sino que la predisponen para una manipulación espiritual. O sea que el problema de fondo es espiritual y no es producido por la droga, sino que la droga predispone químicamente para ciertos aspectos donde ya el enemigo toma posesión. Exactamente. Cuando yo empecé a desarrollar, a interesarme en este fenómeno de la drogadicción en la ciudad donde yo vivía, era un lugar, un centro de distribución, de trasiego y de consumo de droga. Y esto nos afectaba demasiado en la ciudad, las cuestiones de seguridad, de robos, etc. Y entonces empecé a estudiar este fenómeno. Me metí a fondo para tener todo el conocimiento disponible y empecé a tratar pacientes con los conocimientos que había. Me di cuenta que eran insuficientes, que no podíamos avanzar a nada, pero de ahí empecé a desarrollar una investigación, a hablar con los pacientes, a conocerlos. Me enseñaron a usar otros métodos de tratamiento, porque ellos son expertos en el manejo de sustancias. Ellos tienen un conocimiento sobrenatural de las sustancias, de las drogas. Esto es un fenómeno muy interesante. Pero yo aprendí de ellos, aprendí muchas cosas de sus experiencias y pronto desarrollé un sistema que lo proporcioné a un Congreso Mundial de Psiquiatría y lo expuse y fue analizado por un panel de especialistas y fue publicado, está actualmente publicado en la internet como un sistema de desintoxicación de cocaína y metanfetaminas en el domicilio del paciente. Es muy interesante, es parte de mi tratamiento. Pero cuando tuve conocimiento de las cosas de Dios, que vine al Señor, me di cuenta de la necesidad del hambre espiritual de esta gente. Yo digo que lo que he aprendido con estos pacientes es que ellos son unos buscadores. Ellos entraron a la droga buscando algo y creyeron hallarlo a través de las drogas. Porque el hombre es un ser espiritual y el hombre es un buscador desde el principio. Desde que nacemos somos buscadores. El problema es que más del 90% de la gente termina su vida sin saber qué está buscando. Y lo que estamos buscando es volver de donde venimos. De donde venimos del Padre. Y lo que el espíritu humano está buscando es volver a la seguridad de la casa del Padre. Y entonces, la gente que está buscando, ya que el hombre fue formado con un vacío de parte de Dios, para que el hombre busque volver a casa, mucha gente ese vacío espiritual lo trata de llenar con dinero, otros con sexo, otros con codicia, con títulos profesionales, con religión, con éxito religioso, otros con drogas. Y esto hace que la persona se pierda por cualquiera de estas cosas, porque la única manera de llenar ese vacío espiritual es con la gloria de Dios. Valoro mucho, doctor, ver gente excelente, prodigiosa en la ciencia, pero que le dan la gloria a Dios. Amén. Y ponen a Dios como debe ser en primer lugar. Por eso valoro muchísimo que esté usted con nuestra audiencia. Doctor, caminando un poquito atrás, me llamó la atención. Mencionó usted el nombre de algunas drogas. Y en algún escrito que leí suyo, me llamó también la atención poderosamente que hay drogas que aceleran la mente, pero hay algunas que la bajan, la deprimen, ¿no? O sea, el efecto que produce la cocaína, yo lo ignoraba, pues es diferente a la heroína, a la morfina. Quisiera que nos abundara un poquito específicamente cuando hablamos de estas sustancias, ¿de qué estamos hablando en la era moderna, doctor? Bien. Quisiera dar una base un poquito más
para fundamentar esta plática, ¿por qué considero a esta enfermedad como una enfermedad espiritual? La palabra farmacodependencia nos define a una persona que es dependiente de drogas. Cuando hablamos de droga adicción, estamos hablando de una persona que es dependiente de sustancias, de drogas, que alteran el estado espiritual y el estado mental y físico de una persona. Y es muy interesante para conectarnos con lo espiritual, que la palabra fármaco significa las sustancias químicas que usan como drogas. La palabra fármaco viene del griego pharmakeia, lo cual significa hechicería. Entonces, la drogadicción, las drogas que se utilizan para evadirse de una esfera mental que para la persona no le es adecuada, es un medio, una manera de que un individuo pueda entrar a esferas espirituales que Dios no ha permitido que entremos en un estado normal. De tal manera que hay dos clases de sustancias que permiten que el individuo salga de su esfera espiritual que Dios ha determinado, de la normalidad. Y estas sustancias se llaman sustancias psicoactivas o se llaman sustancias psicotrópicas, lo cual tropos significa dirigido a alterar, y psique significa alma o espíritu. Entonces la drogadicción es producida por el uso o consumo de sustancias psicotrópicas, es decir, dirigidas a alterar el espíritu de la persona. Ahí está, no solamente el cuerpo, no solamente neuronas o mente, sino alterar el espíritu. Sí, porque alterando el espíritu se altera la esfera mental que depende de lo físico y se altera el cuerpo. Ahora, la psiquiatría y la psicología del mundo no pueden ver esa dimensión. No pueden entrar, no han podido entrar, exactamente, porque las cosas del espíritu solamente son entendidas o discernidas por los espirituales. Amén. Y ahora sí entramos, doctor, a esta parte de las... Sí, de los estimulantes. De los estimulantes, Okay. Porque pareciera que en cada época van cambiando, ¿no? Bueno, desde todas las épocas, las sustancias, aunque hay miles y miles de ellas en diferentes formas, preparaciones sintéticas, naturales, solamente hay dos tipos de sustancias psicoactivas: las que excitan, aceleran al sistema nervioso y las que lo deprimen. Del primer representante de los estimulantes son la cocaína y las metanfetaminas, que es lo más conocido actualmente. En todas las naciones, las drogas que son más utilizadas son estas: cocaína y metanfetaminas. Algunos le llaman ice, otros le llaman crank, de diferentes modos, pero son estimulantes y el individuo se convierte en un títere de estas entidades. Doctor, usó usted una palabra clave: se abren a entidades. Exacto. Cuando el creyente sabemos que nosotros debemos abrir nuestro corazón, nuestro espíritu a Dios. Quiere decir que cuando una persona cae bajo la drogadicción, prácticamente lo que está haciendo es abrir la puerta a entidades satánicas que vengan en diferentes manifestaciones a tomar posesión de la persona. Exactamente. Nuestro cuerpo es casa del Espíritu de Dios. Nuestro cuerpo ha sido diseñado por Dios para que Dios habite en nosotros. Pero al final de cuentas, Dios nos da el libre albedrío para que nosotros decidamos a quién queremos invitar a nuestra casa. Si usted quiere invitar a su casa a un ladrón, sabe que le va a robar. Si usted quiere invitar a un adúltero o a un violador a su casa, usted sabe lo que va a suceder. Si usted quiere invitar a un drogadicto a su casa, usted lo invita y usted va a sufrir las consecuencias de eso. Así que una persona que usa drogas, principalmente marihuana, que es la puerta principal de entrada a las drogas, al usar marihuana, al usar ese tipo de drogas,
lo que está haciendo es abriendo su puerta espiritual y diciéndole a los espíritus de un drogadicto, vengan y apropiense de mi vida. Desde ese momento, inmediatamente, estos espíritus de drogadicto viene y entra a la vida de la persona y la persona se empieza a comportar exactamente como un drogadicto. Porque quien vive ahora dentro de esa casa, que es el cuerpo, es un drogadicto que piensa como, la persona empieza a pensar como drogadicto, a actuar como drogadicto, a sentir como drogadicto. Doctor, me viene una pregunta porque aquí en la esfera donde estamos, este contorno aquí urbano, yo veo en muchas de las ciudades lo que más se publicita en la prensa es la marihuana como medicina y se vende y se receta. Y esta bajo receta o comprada en el clandestinaje, el efecto es el mismo. Exactamente. Y el mundo considera que cuando es recetada, pues como un hombre de ciencia la ha recetado, es válida. Exacto. Eso no lo ve la ciencia, eso no lo ve el doctor, el médico, el psiquiatra, el psicólogo que no tiene a Dios. Desafortunadamente, el monte de la ciencia en el sistema humanístico, en el sistema babilónico en que vivimos, excluye todo lo que sea espiritual. Entonces, aunque ellos sepan o aunque ellos puedan entender que están dañando a la vida de la gente, no importa, porque el propósito de Babilonia, el propósito de quien gobierna el mundo, llamado Babilonia, la esfera fuera de la iglesia de Cristo, es Satanás. Y el trabajo de Satanás es matar, robar y destruir. Algunas cosas, drogas son legales, pero no son menos dañinas que las drogas que se consiguen ilegalmente. Son igualmente, aunque sean legales como el alcohol, como la marihuana, como los cigarrillos, son herramientas del enemigo para matar y destruir y robar. Es el trabajo del diablo. Doctor, dentro de las conferencias mundiales o nacionales que usted ha estado, con sus homólogos, ¿qué apertura ha tenido esta verdad? ¿Los ha puesto a pensar? ¿La rechazan de pronto? ¿La analizan en aspecto general? ¿Cómo la han visto sus colegas? La verdad es que no he tenido mucha oportunidad de dar a conocer este aspecto espiritual. Actualmente tengo escrito un libro que está apenas en revisión, que se llama Psicodinamia Espiritual de la Drogadicción. Y pienso, estoy orando al Señor para que me abra las puertas y que esto pueda ser publicado en revistas científicas, porque realmente hay un espíritu de frustración en los médicos que se dedican a la atención de los pacientes psiquiátricos y de los adictos. O sea, en el mismo médico. Exacto. En el galeno hay frustración. ¿Por qué? Por la incapacidad y por la limitación del conocimiento. Porque saben que lo que están haciendo es insuficiente y es solamente engañar al paciente, aunque sea la mejor intención de ellos, tratar de hacer algo por aliviar al paciente, no lo están logrando. Ahora en Nueva York, estuve hace 3 meses en Nueva York y estoy trabajando junto con una agencia que atienden pacientes adictos a drogas. Y el Ray Sánchez es el director de esta organización. Él abrió su entendimiento. Tuve la oportunidad de compartirlo con él acerca de la esfera espiritual y él lo recibió y él me dice, ¿sabes qué? Yo recibo esto porque esto me da respuesta a preguntas que por muchísimos años me he estado haciendo. Al día siguiente él citó a todos los médicos y al personal de salud para que yo les repitiera de nuevo esta enseñanza, esta teoría mía, y ellos lo recibieron y ellos dijeron, por primera vez nos damos cuenta contra qué estamos luchando. Y da una opción, esto es una opción. Mi tratamiento junto con la teoría espiritual de la drogadicción da una opción mucho mejor que lo que la ciencia ha aportado. Él dice, ¿sabes qué? Necesitamos este conocimiento,
Vamos a trabajar juntos y vamos a pedir el apoyo de ministros, vamos a pedir el apoyo de iglesias, de pastores, para que trabajemos juntos, nosotros atendiendo el aspecto físico, el aspecto emocional, pero ellos atendiendo el aspecto espiritual. Y usted, como yo, queda con mucho agrado y me pongo de acuerdo con usted, teleaudiencia, para pedirle encarecidamente al doctor Santiago Lastra que esté con nosotros en un programa más la semana entrante. Con todo gusto. Gracias. Y estaremos viendo en un próximo programa, porque hoy que el oro está muy caro, está enrarecido, pues creo yo sinceramente que sentarnos frente al doctor Santiago Lastra es una riqueza para el pueblo de Dios y no solo para el pueblo de Dios. Ahí han aparecido los teléfonos en pantalla. Si usted quiere ayuda, su hijo, su esposo, alguien en la familia necesita ayuda en la drogadicción, por favor, llame al doctor Santiago Lastra, tanto en México como en los Estados Unidos. En el siguiente programa, doctor, estaremos viendo cómo es el inicio de esta enfermedad, cómo es el desarrollo de la enfermedad, cómo es el final de la enfermedad y algunos otros puntos. Yo le doy las gracias a usted por haber estado en El Pastor de Hoy y por favor, invite a un amigo, un familiar para la siguiente semana. Dios le bendiga. De hoy es una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799 o llámenos al 213-627-8711.